Hola, ¿cómo están? En su juvenil obsesión por la lectura, se consagró como buen ladrón y atracador de libros en plena Ciudad de México. Eso ocurría hace cerca de 30 años. Hoy ha regresado después de un exilio de un cuarto de siglo, consagrado como un premiado y bien criticado narrador, que ha cautivado a un público creciente con ese universo de historias y personajes que aparecen y desaparecen. Es poeta, pero sus libros de poesía no los conocemos. No conocemos ni Los perros románticos, por ejemplo, que conocen en España, ni los fragmentos de una universidad desconocida. Algunos de sus libros de narrativa cuesta encontrarlos, pero con lo que conocemos es suficiente para calar el personaje con que vamos a conversar. Con la literatura nazi en América, con Estrella Distante, con las llamadas telefónicas. Vamos a tener el gusto de compartir la conversación en Off the Record con el escritor chileno Roberto Bolaño. Luego de un exilio silencioso, comenzaron a llegar ecos de la buena crítica que conseguían sus primeros libros en Europa. Llegó a España desde México, donde había sido uno de los fundadores del grupo infrarrealista, que incorporaba escritores y cultores de otras artes. Joven emulador de Mata, aparecía como poeta líder de un grupo de salvajes intratables que rompían con lo establecido. Con su salto a Europa, más precisamente a Barcelona, donde termina instalándose, inicia su experiencia en la prosa. Su primera novela, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, comienza a recibir premios que en el futuro no le serán esquivos. El poeta ya está en la narrativa y su universo de personajes que aparecen y desaparecen en los diversos libros está en la acción, en tramas de narradores y narraciones, en parodias literarias dentro de la literatura, donde el humor negro y la sátira no están ausentes. La realidad son las palabras, son la cultura, dice uno de sus personajes. La trama policial, de alguna manera el thriller, está en el núcleo de sucesos que envuelven a personajes que suelen estar en el margen, en el filo de la desesperación o el desarraigo cotidiano. Con esas historias llegan las nuevas novelas y los premios para La pista de hielo, que recibió el Alcalá de Henares, y ahora es reeditado en Chile. La literatura nazi en América, Estrella Distante, y los cuentos de llamados telefónicos, que recibiera acá en Chile el Premio Municipal de Literatura. El Premio Herralde acaba de ser otorgado por su novela Los detectives salvajes. Más de 700 páginas, toda una provocación de Bolaño para sus lectores, que han dejado de pertenecer a una élite de escritor de culto y son cada día más. Con ese aval, seguramente Bolaño puede abusar con esta historia de esta magnitud que promete tanto. En un minuto comenzamos a conocer de la historia de Roberto Bolaño. Espérenos. Roberto, un gusto tenerte en Off the Record. El gusto es mío. Roberto, en llamadas telefónicas, en este libro de cuentos, hay un relato, un cuento titulado El gusano, que refiere de pasada a la historia de un joven cimarrero que en lugar de ir a clases se va al centro de la ciudad, en México, que ve muchas películas y sobre todo va a librerías, a la librería de Cristal y a la del Sótano, Sí. donde busca y se nutre de sus autores preferidos. Eso refiere a esta historia
del ladrón y el sacador que yo decía en la presentación. Eso tiene que ver con tu primera estadía en México entre el 68 y el 72, ¿no? Sí. ¿Qué libros eran los que te gustaba llevarte de esa librería? Era omnívoro. Sabes que para robar libros, sobre todo cuando tienes 15 años, 16 años, tiene que juntarse el libro que quieres llevarte más la oportunidad de llevártelo, ¿no? Es decir, había libros que me hubiera encantado llevarme, pero que no tenía la oportunidad por el estante, la estantería donde estaba, etcétera. Yo creo que eso tiene la librería del sótano, la disposición espacial de los libros en la librería del sótano y en la librería de cristal tienen la culpa de muchas lagunas en mi educación. Entonces me llevaba los que podía. Recuerdo que uno de los que más me impresionó fue Pierre Louis, que lo leí bastante bien además. En primer lugar me lo llevé porque creía que era pornografía. Era un ejemplar muy antiguo de Pierre Louis con ilustraciones, creo que de Doré, muy bonito. Y me llevaba gente de ese tipo, franceses de finales de siglo, principios de en ediciones mexicanas, en ediciones a veces muy bonitas, y que ahora me sorprende, ¿no? ¿Quiénes eran esos editores que sacaban esos libros? Porque realmente no me explico quién compraba esos libros. Ahora, tú llevas poesía, pero también llevas novela. Entiendo que una de las que te impactó fue La caída de Camuso, ¿no? Sí. Bueno, Pierre Louis lo que me llevaba de él era básicamente novela o crónica, y que a mí me impactó La caída muchísimo. Vaya, recuerdo vivamente la lectura de La caída en la Alameda de México por la mañana. La Alameda es un sitio muy hermoso, no es como la Alameda de Santiago, sino que es una plaza la Alameda. Y me sentaba en un banco lleno de árboles, muy oculto, y me ponía a leerlo. Y era una sensación bastante bonita. ¿Y ese personaje del gusano, cómo nace ese personaje? ¿Con qué vivencias tiene que ver? Ya, es un personaje extraño porque el gusano la primera vez que aparece en mis escritos es en un poema, en donde el narrador del poema se enfrenta de alguna manera al gusano. El gusano es un hombre que parece un gusano, es muy blanco. Estos gusanos, estas lombrices blancas. Y va vestido de blanco. Y sobre todo es muy frío. De allí a deducir que el gusano puede estar metido en actividades delictivas, pues hay un solo paso. Y de este poema salta a otra historia que por ahora está inédita, que es la historia de un pueblo en el norte de México, en el estado de Sonora, que es de donde viene el gusano. Es un pueblo en donde todos son asesinos. Vaya, es un pueblo productor, así como hay pueblos en donde producen muchos poetas, este pueblo produce unos asesinos excelentes, gente muy fría y muy decidida. Y el gusano es uno de estos hombres, de Villa Viciosa, que el nombre a mí me parece muy decidor. Y nada, de allí viene el gusano. De hecho, Villa Viciosa y el pueblo del gusano está en Los Detectives Salvajes. La tercera parte de Los Detectives Salvajes transcurre en el estado de Sonora, y hay una visita a Villa Viciosa, de hecho es clave de Villa Viciosa. Y bueno, ese es el universo del gusano blanco. Ahora, de ese tiempo, de esta primera estadía tan joven en México, ¿hay algún personaje de la literatura mexicana con el que tú te relaciones y que te influya de manera importante?
De manera importante hay un poeta que murió este año, a principios de año, un poco menor que yo, unos meses menor que yo, que se llamó Mario Santiago. Para mí es el mejor poeta que he conocido en mi vida, de una capacidad impresionante. Y luego pues conocí a Efraín Huerta en México, con el que tuve una buena amistad y me ayudó muchísimo Efraín Huerta. Básicamente esos dos, Mario Santiago y Efraín Huerta. Ahora tú vuelves por lo que en definitiva sería un corto tiempo a Chile. Vuelves en 20 días. En los momentos esos de que se produce el golpe, ¿no? Sí. Ahora, de ese tiempo... no, ¿te refieres a cuando volví? 2 años, te dice, ¿no? No, yo volví en el año 73 y volví a quedarme. Pensé que hablabas de ahora. No, volví a quedarme. Tiempo, sí. La historia de ese tiempo. Yo vivía con mi familia en México. Y vuelve en el 72, ¿no? Y volví, en el 73. Ya. Hice un viaje por tierra, luego por mar, muy lento. Si el viaje hubiera sido un poco más lento, el golpe me hubiera pillado fuera y hubiera sido magnífico. Pero el golpe me pilla aquí en Santiago. Y tras eso, pues, estoy unos meses. No tengo la idea clara de volver a México, pero mi madre se pone muy seria y me dice que me tengo que ir. Ahora, en esos tiempos de lo inmediatamente posterior al golpe, ¿tú recorrías librerías en Santiago? Sí, muchas. Y los libros eran baratísimos, además. ¿Y ahí qué comprabas? ¿Comprabas a Parra, Telier? A Parra. A Parra y a Lin. Recuerdo que compré los artefactos de Parra por un precio irrisorio. Compré la obra gruesa, la edición de la primera edición de, creo que era universitaria, editorial universitaria, las tapas blancas. Compré la musiquilla de las pobres esferas de Lin. Me pareció un libro magnífico, pero magnífico. Fue una revelación para mí, Enrique Lin. Y Teillier, también compré Teillier. ¿Y qué recuerdas de esa librería? Porque es de imaginar, yo no recuerdo haber ido a ninguna librería en ese tiempo, pero por lo mismo quizás. ¿Quién entraba a la librería en ese tiempo? Yo. Sí, eran librerías muy solitarias, muy solitarias, y con libreros extrañísimos. Eran como fantasmas, o como proyecciones holográficas. Recuerdo que primero no recuerdo que trabajara más de una persona en las librerías a las que iba. Y luego que los libreros, que supongo que eran los propietarios que atendían su propio negocio, era gente como muy choqueada. Seguramente eran personas menores de lo que yo soy ahora. A mí me parecían mayores, pero la impresión que me daba era que entrar en locales fantasmas y ser atendido por fantasmas, pero sin la acepción terrorífica, ¿eh? Era muy grato entrar en esas librerías, era gratísimo realmente. En realidad recuerdo uno en donde casi me regalaron libros que yo ni siquiera quería. Alberto, tú partes de nuevo a México y te incorporas ya a una actividad más decididamente literaria. Y viene el tiempo del grupo de los infrarrealistas. Sí. Yo hacía una definición que de alguna parte me armé la imagen de estos personajes medio intratables, medio salvajes. ¿Santiago estaba contigo en esa experiencia? Santiago y yo fundamos el infrarrealismo. ¿Qué es lo que los definía? ¿Cuál era la actitud rupturista en ese momento que ustedes asumían? Yo creo que éramos bastante irresponsables y nuestra línea teórica muy incoherente.
Básicamente lo que molestaba mucho al estatus de la literatura mexicana era que no estábamos con ninguna mafia, ningún grupo de poder. La literatura mexicana, en aquella época y en esta, supongo que también, siempre ha habido parcelas y clanes, señores de la guerra con sus samuráis, vaya. Y nosotros no estábamos con ninguno. No estábamos ni con la izquierda, una izquierda stalinista, dogmática, dirigista, bueno, una izquierda espantosa, vaya, ni con la derecha exquisita, que de exquisita francamente no tenía nada, era una exquisitez llena de polvo, ni con los vanguardistas, que lo único que les interesaba era ganar dinero, y además hacían una vanguardia periclitada hacía desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos era molestar a todo el mundo. Recuerdo que alguien en un minuto de gran inspiración, en su único minuto de gran inspiración, llegó a publicar un texto que decía que Bolaño se vaya a Santiago y que Santiago también, porque no nos aguantaban en México, no, de verdad, era un odio total, no nos querían para nada. Y eso fue el grupo de Infrarrealista. Lo que pasa es que yo cuando me voy de México ya no vuelvo. En cambio Mario se fue de México, estuvo viviendo en Europa, en Medio Oriente, pero volvió. Y a él se lo hicieron pagar caro, pero muy caro. Ahora, después de su muerte, han salido como setas todo el mundo diciendo que era un gran poeta y que Mario Santiago tiene una obra maravillosa, pero han esperado que muriera. Y de tu creación poética de esos años, ¿qué sensación tienes? Tengo una sensación de vergüenza casi ajena, porque claro, yo he cambiado como poeta, como escritor, pero en ese grupo había un gran poeta que era Mario Santiago, y había un agitador que era yo. Mario era mucho más agitador que yo, pero yo no era ni mucho menos tan buen poeta como él. Y escribía poemas que no resisten el paso del tiempo. Vaya, mi viaje a Europa me hace cambiar la perspectiva de mi propia poesía. Ahora, bueno, te vas a Europa en el 77, entiendo. En enero del 77. Y coincidiendo poco tiempo después, viene tu relación con la prosa. Empiezas a escribir cosas. Pero pareciera deducirse de lo que tú cuentas, de repente, de que, no sé si la palabra adecuada es decir, que te sientes mejor o más seguro con la poesía. Sí. Yo es que soy básicamente un lector de poemas. A mí me encanta leer poesía y me gusta muchísimo la poesía. Por ejemplo, la narrativa chilena la literatura chilena que yo leo y que siempre he leído es poesía. Y no solo a Parra o a Lin. Maquieira me encanta. Y lo leo y lo releo una y otra vez. Y siempre disfruto con Diego Maquieira. Yo creo que es un gran poeta. No sé cómo lo tendrán, cómo lo verán en Chile, pero a mí me parece un poeta mayor, realmente mayor. También me ocurre algo similar con Zurita, aunque Zurita me cansa un poco más por el rollo mesiánico de Zurita, que creo que no resistirá una lectura de otra generación. En cambio Maquieira yo creo que sí, que va a resistir lecturas y lecturas y lecturas. Pero Zurita me parece muy bueno. Yo creo que Zurita es autor de unos poemas fantásticos, increíblemente buenos. Ahora, tú mantuviste una relación epistolar, entiendo que relativamente intensa con Lin.
Lin Sí. incluso creo que una vez te dio un premio, Lin. Yo creo que Lin inventó un premio. O bien me dijo a mí, me mintió y me dijo, te ganaste un premio, y yo era el jurado y yo te lo di. O preferiría creer que Lin inventó el premio, este premio, y un premio fantasma, en donde, vaya, no había dinero, no había publicación, no había nada. Solo una carta de Lin diciendo te has ganado un premio. Y muy típico de Lin, además. Era Yo conocí a Lin cuando estaba muy, pero que muy mal, en Gerona. Vivía en Gerona, vivía en una casa, solo, una casa muy grande, en pleno campo. Vivía yo y mi perra. Y estábamos, tanto la perra como yo, a punto de convertirnos en dos eremitas, pero salvajes totales. Y la gente, yo creo que hasta tenía miedo de llegar a esa casa, porque no por la perra, sino por mí, era terrible. Y yo pensaba que mi situación con la literatura de alguna manera se había acabado. No que fuera a dejar de escribir, sino que el flujo de la literatura, la lectura, el confrontar tu literatura con otra gente estaba finiquitado para siempre. Y de pronto empecé a tener una correspondencia con Enrique Lin muy buena, pero muy buena. Leyó poemas míos aquí en Chile, pero sobre todo me hizo caso y me habló. Y me sacó del pozo en donde estaba, pero con una facilidad enorme. Ahí en un cuento hay una aseveración que parece que algo así como dice que el poeta lo puede soportar todo, pero eso a la vez lleva a la locura, a la ruina, a la muerte. Sí, sí, yo creo que el poeta lo puede soportar todo. Ahora, ¿qué te sucede a ti con...? El poeta, el verdadero poeta. Lo que pasa es que el panorama poético de 1000 poetas, hay 2 poetas realmente. Porque escribir poesía resulta de una facilidad bestial, ¿no? Es decir, con el verso libre cualquiera emborrona, hace una página de prosa y la corta arbitrariamente y ya tiene un poema. Eso no es un poema, evidentemente. La poesía es difícil y muy difícil. Y el ejercicio de la poesía, la comunión del poeta con esas cristalizaciones verbales, permiten precisamente que el poeta, después de eso, lo pueda soportar todo. ¿Sí? Pero el poeta de verdad. A propósito de poeta de verdad y la reflexión que tú hacías sobre Santiago, la impresión así tuya de lo que pasa, claro, tú no has estado en Chile, pero la impresión que tienes, la imagen que tienes del reconocimiento a personajes como Lin, por ejemplo, ¿qué imagen te queda? El reconocimiento que en Chile a Lin. No lo tengo muy claro hasta qué punto Lin es reconocido en Chile. Lo que tengo clarísimo es que Lin es un poeta mayor del siglo XX en nuestra lengua. O sea, una antología que se haga en el año 2050 sobre la poesía en español del siglo XX no puede faltar Enrique Lin. Y creo que eso lo tienen clarísimo tanto los estudiosos españoles como mexicanos, como colombianos, como venezolanos, como cubanos, en fin. Lin es un poeta no de Chile, es de nuestra lengua, del español. Y queda, pero de todas. Es un gran poeta. No es el más grande poeta de nuestra lengua en el siglo XX, eso es evidente, pero es uno de los grandes. Vamos a seguir conversando con Roberto Bolaño y sobre su obra en un minuto. Esperemos. Seguimos conversando con Roberto Bolaño. Roberto, hablemos un poco de tu narrativa, de la narrativa que nosotros hemos podido conocer acá en Chile. Y un poco hablemos de la literatura nazi en América, que muchos la han leído como un divertimento literario donde la sátira erudita y culta
sobre los círculos literarios, los clichés o el hermetismo de algunas pseudoescuelas. La escuela está muy magistralmente tratada. Esta es mi opinión de lector. Te lo agradezco mucho. Ahora, ¿por qué ese tema? ¿Cómo llegas tú a ese tema que yo imagino, más allá de la ficción, la imaginación, un tremendo trabajo más literario, construir todos estos personajes con todos los detalles que conlleva? Yo creo que te agradezco realmente mucho tu opinión, me llena de satisfacción, pero no es tanto o no me lo pareció que hubiera un trabajo tan grande. En realidad es una novela sobre los escritores, y la mejor forma de dejarlos quietos para la foto a esos escritores era ponerlos en una situación extrema. Y la situación extrema pues era o escritores fascistas por el lado de la derecha, o escritores del realismo socialista por el lado de la izquierda. Por ejemplo, se podría hacer lo mismo con escritores en la época de Stalin, ¿no? Y tal vez hubiera sido divertidísimo. Lo que pasa es que yo quería que fueran americanos, porque quería retratar de alguna manera la miseria inherente al oficio que se vive en Latinoamérica y en España. Que el oficio de escritor es patético, sobre todo por quienes lo ejercitan, por quienes lo ejercitamos. Me meto yo también en el saco. Ahora, ese tema de la literatura como temática no está solamente, obviamente, en la literatura, sino que está en la literatura nazi en América, sino que está en tus otros libros y en los cuentos. Hay una reiteración de ese mundo, de las envidias, de las competencias, de los buenos y los malos, de las razones por qué un tipo escribe. Para recordar de un cuento de un escritor francés que se le dan todas las condiciones para ser un traidor a la resistencia, pero algo lo lleva, pese a su mala calidad, a estar ahí. En fin, todo ese tema es el gran tema de tu escritura. No creo que sea el gran tema, pero por ejemplo el cuento al que te refieres, que está en Llamadas telefónicas, Henri Simon Le Prince, él es el contrario, la cara buena de la literatura nazi en América, porque es un escritor que tiene todas las condiciones, todo está encarrilado para que sea un miserable y un bufón pese a sí mismo, y sin embargo es un hombre que es bueno, ¿sí? que entra que ayuda a los demás, y creo que lo digo en alguna parte del cuento, es decir, los grandes escritores no pueden vivir si no hay pequeños escritores a su lado, ¿no? Sí, hay una reivindicación. Ese cuento está hecho de alguna manera como un cuento moral, ¿sí? Así como también yo creo que son básicamente la novela, la literatura nazi es una novela moral sobre la moralidad, sobre la ética, sobre la práctica de la ética, o mejor dicho, sobre la práctica de la moral. Henri Simon Le Prince es eso, es un cuento ejemplar, en el sentido de novela ejemplar de Cervantes, ¿no? Que no es ejemplar, pero es decir, es poner un arquetipo y mostrarlo, ¿no? en todas sus manifestaciones. Porque claro, aquí entramos en algo terrible en la literatura. ¿Qué es un escritor menor? ¿Qué es un escritor mayor? ¿Sí? Dentro de 4 millones de años, 4 millones de años o 10 millones de años, va a desaparecer el escritor más miserable del momento en Santiago de Chile. Pero es que también va a desaparecer Shakespeare y va a desaparecer Cervantes. Todos estamos condenados al olvido, a la desaparición, no solo física, sino a la desaparición total, ¿sí? No hay inmortalidad. Y esto es una paradoja que los escritores conocen muy de cerca y sufren muy de cerca, porque hay escritores que se lo juegan todo
todo, por el reconocimiento, por la inmortalidad, palabras rimbombantes donde las haya, y palabras inexistentes. No existe la inmortalidad. ¿Sí? Es decir, en el gran futuro, en la eternidad, Shakespeare y Menganito son lo mismo, son nada. Ahora, en esta, tú hablabas hace un momento de esa relación a que llegaste, vivías con tu perra en España en un momento. Después empiezas a hacer novelas, pero esa relación de aislamiento, tengo la impresión de que tú nunca has sido, quizás no has vuelto a tener una experiencia como aquella de México, de un grupo, pertenecer a un círculo donde haya una mística, que alguna actividad. Huyo de los grupos. Yo no soy nada grupal. Nunca he pertenecido a un partido, porque seguramente me hubieran echado al cabo de una semana. El pensamiento de grupo me aterroriza. Yo creo en el individuo, básicamente. Y aunque esto no es lo que me lleva a aquellos años de soledad y de aislamiento, yo estoy muy solo y estoy muy aislado por cuestiones claramente sociales, económicas. Yo he sido... Una de las cosas que decía cuando yo llegué aquí antes de ayer, es que me parecía rarísimo sentirme rodeado de chilenos. Yo estoy acostumbrado a ser el único chileno. ¿Sí? O sea, para mí ser chileno es como, soy yo el chileno. ¿Sí? A mí me llamaban muchísimas veces chileno, el chileno. ¿Quién era el chileno? Pues yo. He estado siempre en ambientes de extranjeros, ¿no? de ser yo el extranjero. Tal vez un argentino, nunca falta un argentino en alguna parte, ¿no? Pero básicamente esa soledad y ese aislamiento en aquella casa, que fue una gran suerte, pertenecía a mi hermana, la casa, me la dio mi situación económica. Yo en aquel tiempo, justo en aquel tiempo cuando Lynn me escribe, yo tenía un permiso de residencia y de trabajo que me quedaban ya 20 días de mi permiso. Tenía la absoluta certeza de que no me lo iban a renovar. Me quedaba dinero para 35 días. Estaba en las últimas, o sea, no era un estar en los límites ontológicos, era estar en los límites reales, prácticos, ¿sí? Siempre había la posibilidad de comerme a la perra, ¿no? pero esas cosas no las puedo hacer. Ahora, Rosy, tú hacías esta referencia a tu llegada a Chile y tu referencia con Chile. Leyendo los cuentos y la propia, por ejemplo, la novela Estrella Distante, las referencias obviamente a Chile, al círculo de Chile, estoy pensando en el círculo que rodea a Bieber, a este personaje central de Estrella Distante, lleva esa memoria tuya de joven, ubicada en este caso en Concepción, digamos, en el sur de Chile. Obviamente es esa la que a partir de eso se va construyendo toda una ficción en el tiempo. Tú no has vuelto a Chile en 25 años. Yo recordaba, por cierto, de esas sensaciones con el país en otro cuento tuyo que se llama Los Detectives, cuando al joven detenido Arturo Delano lo llevan los detectives por uno de los pasillos y lo hace mirarse en el espejo. Y él se mira y no se reconoce. Y ahí todo un final. Es Delano el que lleva a un detective a mirarse al espejo. Claro. Pero Delano se reconoce y el detective entra también en este juego. ¿Qué te pasa? O sea, lleva poco tiempo, estamos conversando muy poco tiempo en Chile, pero mirar este Chile debe ser muy raro, ¿no? Curiosamente, lo raro es que no me parece raro, ¿eh? Yeah. O sea, me parece raro cuando lo verbalizo, pienso, digo, estoy en Chile, son 25 años y ahora estoy en Chile. Siempre cabe la posibilidad de que en este momento me despierte y sean las 8 de la mañana y esté en Planes y diga, qué sueño más raro, estaba en un programa de televisión chileno.
Y incluso el resto puede que lo olvide, ¿no? Y incluso todo el sueño puede que lo olvide en 15 minutos, el tiempo que tarde en prepararme mi primera infusión de manzanilla. Pero está bien, me gusta estar en Chile, es muy agradable. Me siento bien, me siento bastante bien, mucho mejor de lo que creía. Ahora, no es fácil deducir, conociendo tu perfil de reflexión y lo que se lee, de que tú no eres un tipo de nostalgias, digamos. No. Como de otro tipo de exilio. Siento una gran nostalgia por personas, ¿sí? Echo de menos a la gente, pero los lugares no me producen una nostalgia, pero no el deseo vaya inmediato, el deseo que no te deja vivir hasta que no vuelves. Ahora, Roberto, en un rasgo que se identifica mucho en tu narrativa es esto de los personajes que se van manteniendo en las historias, que van construyendo como un universo de Bolaño, donde sin haber leído, ahora por alguna referencia que tú haces y que he visto por ahí, obviamente en este Los Detectives Salvajes vuelven a aparecer varios de estos personajes. Claro, el personaje de Los Detectives Salvajes es Arturo Velano y Ulises Lima. Son los dos personajes principales. Y aparecen incluso, por ejemplo, Romero, el policía que va detrás de Bieder, aparece con todo un discurso sobre la casualidad y la causalidad en relación a la prevención criminal. Sí. Y aparece, bueno, la ciudad del gusano aparece, etcétera. Claro, y podríamos dar varios ejemplos. Ahora, ¿cuál es tu relación personal más íntima? Pensando ya en el personaje Velano, que de alguna manera uno lleva a pensar en Bolaño, obviamente. Y en las cosas que seguramente a Bolaño le habría gustado o no le habría gustado vivir, situándose de donde identificamos al comienzo a Bolaño, en el joven soñador con una revolución que no pasó, con una historia que fue muy distinta. ¿Cuál es ese juego con ese personaje y contigo en esa narrativa? El juego es intentar hacer cosas que no hice nunca, pero generalmente eso se queda en el deseo. El juego efectivo es el ejercicio de la memoria. No es más que eso. Ahora, esta recurrencia a personajes... Perdona, el ejercicio de la memoria, pero bajo un rigor estilístico fuertísimo, ¿eh? Yo no creo para nada en la literatura como dietario, la literatura como diario de vida, como crónica personal. Yo creo en la literatura como literatura, ¿eh? como un mecanismo, una máquina autosuficiente, al menos con una autosuficiencia grande. Ahora, esta recurrencia a personajes que refieren a lo policial, al suspenso, al thriller, a la acción, que está en toda la novela, incluso en la que yo no alcancé a leer y que la van a reeditar acá. Entiendo que el tema pasa por ahí también. Sí. ¿Qué descubres tú en ese tipo de... exactamente hablando de este estilo y en el trabajo en el rigor literario, ¿qué es lo que encuentras en ese tipo de historia que te gusta, a la que te gusta recurrir? Mira, lo primero es lo que decía Borges. Una historia policíaca no puedes lanzarte a escribir sin saber previamente quién demonios es el asesino, ¿no? Te obliga a hacer todo un proyecto, todo un trabajo previo, a tener las cosas mucho más claras, a planificar y adaptar a esa planificación el chorro narrativo, ¿no? Yo si me pusiera a escribir sin plan previo, cada novela mía podría tener 1000 páginas, pero fácilmente, ¿eh? Ahora, ¿qué te sucede? Hay un cuento, en llamadas telefónicas, un cuento que viene entrañable que se llama Sencinio, Sí. que es un cuento que recibió un premio y que tiene en gran parte que ver con el tema de los premios, porque el diálogo principal, de alguna manera, o de donde parte por lo menos la historia
del narrador con Sensini, que es un escritor argentino exiliado, tiene que ver con toda una estrategia que tenía aquel para concursar de distintas maneras y ganar premios. Y se plantea esta disyuntiva entre el reconocimiento literario y la sobrevivencia. Ahora, a ti, ¿qué te pasa con los premios? Porque tú eres un tipo que a esta altura de la vida ha ganado muchos premios. Ahora yo he ganado algunos premios importantes, pero durante una época muy larga yo vivía de premios de cuarta división, ¿sí? o de no sé cuál es la división más baja del fútbol aquí, de regional preferente, ¿no? Canchas de tierra, pero que a mí me permitieron subsistir. Cuando decidí que se acababa el hacer trabajos que no tenían nada que ver con la literatura, me puse a concursar en estos premios, que era una manera muy fácil además de ganar dinero, porque en España hay muchísimos, entonces alguno cae siempre. Y Sensini, en concreto este cuento, narra una historia real. Sensini es Antonio Di Benedetto, el gran escritor argentino. Yo gané un premio y Di Benedetto, no, yo gané una tercera mención y Di Benedetto ganó la primera mención. Ninguno de los dos ganamos el premio. Pero claro, todos éramos unos desconocidos y unos novatos, pero es como si participaras en un concurso de poesía y te encontraras que le han dado la tercera mención a Nicanor Parra, ¿no? Ese es algo fuertísimo. A mí me impresionó mucho que Di Benedetto estuviera concursando para ganar dinero. Él estaba en Madrid y no tenía dinero. Y el cuento se forma a través de esa vivencia con Di Benedetto. Entre paréntesis, Di Benedetto ahora murió en Argentina, en Buenos Aires, y ahora Di Benedetto se publica y se traduce en todo el mundo, pero no se sabe dónde está su hija, que se fue a Estados Unidos y desapareció, y las editoriales guardan el dinero que pertenece al heredero, a la heredera de Di Benedetto, hasta que aparezca. Ya llevan años. Es todo un problema para las editoriales, un problema entre comillas. La hija, que también es un personaje del cuento, ¿no? Claro. Ahora, Roberto, ¿y qué pasaba en este tiempo? Pero esto es real, ¿eh? Lo que te estoy contando es real. Sí, Roberto. Ahora, ¿qué pasaba con tu creación poética en este tiempo? Sigue. Lo que pasa es que yo creo que la poesía que yo escribía hasta entonces tenía que cambiar la forma, ¿no? La estructura. Y estoy investigando y cambiando, haciendo poemas. Es muy difícil llevar las dos cosas al mismo tiempo. La narrativa es bastante excluyente, son muchas horas. Y la poesía también. Y además me gusta hacer otras cosas, aparte de escribir. ¿Qué otras cosas? Me gusta leer, leo mucho, muchísimo. Me gusta estar con mi hijo. Me gusta jugar. Soy un muy buen jugador de juegos de estrategia. Pero te hablo de juegos difíciles, ¿eh? Por ejemplo, hacer que Napoleón triunfe en Waterloo. No, son juegos de horas, además, terribles, que te enganchan y te conviertes en un vicioso de ellos. Ahora, ¿tú imaginas posible que nosotros en Chile lleguemos a conocer esa poesía tuya de este tiempo? Igual tendríais una decepción enorme. Porque aquí sí que hay muy buenos poetas, pero muy buenos. Ahora, tu relación con los escritores chilenos. Te quiero preguntar de esto a la vuelta de un minuto. A ver, ¿qué sensación tienes de esa llamada nueva narrativa chilena? Vamos a entrar en terrenos movedizos. En un minuto seguimos conversando con Roberto Bolaño. Esperemos. Roberto, hemos quedado en esto. ¿Cuál es tu
¿Tienes algún contacto con lo que se escribe acá en Chile, con esta llamada nueva? Contacto personal con algún nuevo narrador. ¿Personal o básico, o la sensación que tienes con lo que se está haciendo en este tiempo de acá en Chile? ¿Tú estás al tanto de los libros, te llegan? ¿Qué es como? Últimamente me han mandado algunos libros. Antes no tenía ni idea de la llamada nueva narrativa chilena. ¿Y qué impresión tienes? No quiero profundizar porque no nos queda tanto tiempo, pero ¿qué sensación básica por lo que se está haciendo ahora? Por un lado me parece muy bien, parece que se está publicando mucho y Sí. eso está, me parece bien, es bueno. Por otro lado, lo de nueva narrativa no creo que sea más que un chiste, sino de nueva no tiene absolutamente nada. En ocasiones ni siquiera de narrativa, ¿sí? En ocasiones es muy mala, pero muy mala, muy mala. Luego hay algunos que están bastante bien. ¿Quieres mencionar alguno que te haya llamado la atención? ¿Para bien o para mal? Asumiendo que aquí hay un fenómeno, esto de la nueva narrativa lo hemos discutido, conversado otras veces, es cuestionado de muchas maneras. También hay un fenómeno de mercado, de marketing, de posicionamiento de determinados autores. Pero en un flash así de sensación tuya con eso. ¿Hay alguno que te llame la atención positivamente como narrador? Hay varios que me llaman la atención positivamente como narradores, pero lo que me llama la atención de ellos no son sus obras, el libro entero, sino páginas de los libros. ¿Sí? Yo creo que he leído últimamente algunas novelas chilenas que podían haber estado muy bien, pero que se hunden en la página 50, luego resurgen en la página 150. El pulso narrativo, la tensión narrativa no es sostenida, y la estructura, no digamos, la estructura es de lo más vulgar. Realmente son estructuras archimanidas, ¿sí? Vaya, e incluso el argumento, la historia en sí, son historias que ya las leí a los 18 años, ¿eh? Son historias viejísimas. El escritor siempre está hablando de lo mismo, pero no de la misma manera, ¿no? Está claro. Roberto, acá a tu regreso se presenta la reedición de La pista de hielo por Planeta, pero tu nueva novela, está la premiada con el premio Herralde, El detective salvaje, yo decía, una novela que alguna vez es un abuso al que apuesta Bolaño para escribir 700 páginas. ¿Por qué llegaste a 700 páginas? Es un abuso, y un abuso además, un abuso por partida doble. Yo creo que es una novela bastante arriesgada. Ya no me meto en criterios literarios, que ya se verá, ¿no? Igual es una novela malísima. Pero es arriesgada en el sentido en que yo hasta ahora, la crítica en España me ha tratado pero muy bien, ¿sí? Y una de los motores que me lleva a escribir Los detectives salvajes es romper la unanimidad, es hacer algo que necesariamente, es decir, yo estoy seguro que voy a crearme infinidad de enemigos en España. Bueno, infinidad de enemigos siempre uno tiene, pero que están callados, ¿no? Ahora es imposible que se estén callados. La respuesta va a ser fuerte. Y supongo que tendré unas cumplidas respuestas. Espero que ninguna llegue a los combos, como decíamos en el Liceo de Los Ángeles, porque yo ya no estoy para combos, realmente estoy con el hígado muy mal, y si me pegan en el hígado me han noqueado. Yo prefiero que me peguen en la cara, como Robert De Niro en Toros Salvajes. Pero va a ser muy fuerte en ese sentido, en el sentido de la provocación. Luego la materia narrada
la poca gente que la ha leído encuentra que es muy legible, que fue uno de las cosas que me planteé, escribir una novela de 600 páginas, de 700 páginas, pero que se pudiera leer de un tirón, o sea, que fuera archilegible. Y creo que probablemente no lo he conseguido, pero que he estado a punto de conseguirlo. Bueno, buena lectura para este verano, porque entiendo que muy luego está acá en Chile. En 40 días a más tardar. ¿Y tú estás escribiendo un nuevo libro que se llama Amuleto? No, ese lo terminé. ¿Lo terminaste ya? Y se publica en la primavera del 99. Y gruesamente, ¿qué tiene que ver ese libro? Amuleto es como Estrella Distante en relación a la literatura nazi. Estrella Distante surge del último capítulo de la literatura nazi, y Amuleto surge de un capítulo de Los Detectives Salvajes. Un capítulo que tiene 12 páginas en Los Detectives Salvajes, y Amuleto se extiende en 130, 140 páginas. Es una especie de ejercicio de agotar una mirada. Bueno, Roberto, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Off the Record, después del tiempo que pasó entre que empezamos a saber de este Roberto Bolaño. Se decía que era chileno. Bueno, algunos dicen que no soy chileno. Claro. Pero tú te sientes chileno. No tienes otra manera de sentir. Mi pasaporte es chileno y tengo que vivir con permiso de residencia en España. Y esos libros que, bueno, algunos de los cuales conocimos gracias a los amigos de Altamira y otros vía DHL, que nos llegaron de amigos españoles. Te agradezco esta conversación, un placer. El placer ha sido mío. Mucha suerte y ojalá podamos tener una conversación próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes lo esperamos el próximo domingo en una nueva emisión de Off the Record aquí en UCB Televisión. Buenas noches.